Y el tema que voy a tratar hoy lo he titulado ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y vamos a tomar Lucas 24, 1. Acompáñenme en la lectura, dice así: El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Gracias, Señor. Fíjese usted que de todas las religiones del mundo, el cristianismo es la única que proclama tener vacía la tumba de su fundador. Si vemos, por ejemplo, al judaísmo, tenemos al fundador del judaísmo o al primer judío, Abraham, su tumba. Si vemos el budismo, tenemos al fundador de esta religión, Buda, el cual murió como cualquier otro mortal. Si vemos el islamismo, vemos a Mahoma y se tiene una fecha exacta del día que murió, 8 de junio de 1632 de esta era. Este profeta Mahoma, tenía un hombre que era muy allegado a él, era un discípulo muy cercano a él, y cuando la gente lloraba y gritaba por la muerte de su profeta, este hombre, dice la historia, llamado Omar, sacó su espada y empezó a amenazar a todos aquellos y gritaba: el que diga que Mahoma murió, le cortaré la cabeza. Mahoma resucitará, dijo. Pero pues ya pasaron casi 1300 años y sigue en su tumba. Tienen que ir a verla, lo mismo que tienen que ir a ver aquí el aronismo, aquí en la provincia. Tienen que ver a sus dos dioses que se les murieron, a sus dos líderes. Ahí están. Son seres humanos simples y sencillos. El cristianismo posee suficientes argumentos históricos y científicos que prueban la historicidad de Jesús, de su muerte y resurrección. No puedo mencionarlos todos porque es un sinfín de argumentos, pero voy a mencionar nada más unos cuantos. En la historia, por ejemplo, Tácito, historiador romano, muerto en el año 117 después de Cristo, este hombre de muy grande reputación como historiador, mencionó en sus escritos a un tal Jesús de Nazaret, uno que proclamaba ser el Mesías y que había sido injustamente asesinado. Flavio Josefo, un historiador judío que presenció, entre otras cosas, la destrucción de Jerusalén, que fue en el año 70, este hombre murió en el año 101 después de Cristo, y él en sus escritos mencionó al carpintero de Belén. Tenemos a un Justino mártir, que era así se le conoce, se llamaba Justino, mártir porque era un filósofo, él muy reconocido en ese tiempo, muy respetado, pero se convirtió al cristianismo. Él muere en el 162 después de Cristo, y él como filósofo y escritor escribió mucho acerca de Jesús. Después tenemos a Tertuliano. Este hombre era un abogado, fue el primer apologista. Apologista significa defensor, alguien que defiende algo. En este caso fue el primer apologista, o sea, el primer defensor del cristianismo. Él se convirtió a Cristo y la reputación que él tenía, bueno, le avalaba el hecho de que cuando él se convierte empieza a defender con todas sus fuerzas el cristianismo. Y ahí están Eusebio, otro historiador que posteriormente se convirtió también, llegó a ser de los llamados padres de la iglesia, y un etcétera enorme. Arqueológicamente existen muchos grabados del tiempo de Cristo, como por ejemplo uno que si usted va a la ciudad de Roma se va a encontrar con un grabado en una pared donde está Cristo crucificado, pero los burladores le pusieron una cabeza de burro, ¿sí? Y en donde se ve a un hombre postrado ante ese Cristo, y
aparentemente este era un soldado. Este soldado se llamó Alexámenes. Y usted lo ve ese grabado y se ve hincado, adorando a ese Cristo. Claro, esto es en son de burla. Pero dice abajo una inscripción: Alexámenes fiel, adorando a su Dios. Entonces, esta es una prueba arqueológica de la existencia de Cristo, porque hay algunos necios que se empecinan en negar inclusive la existencia de Cristo. En el año 1990 fue descubierto lo que ahora ya no hay ninguna duda de que fue la tumba de Caifás. Hubo por años y siglos un debate de que si Caifás había sido un personaje inventado por el evangelista que escribió allí en la Biblia, pero no, encontraron un osario donde había una inscripción que decía claramente Caifás, y todos lo demás que encontraron llegaron a la conclusión los arqueólogos de que era Caifás, el entonces sumo sacerdote. También en 1975 descubrieron lo que echó por tierra todas aquellas aseveraciones de que Poncio Pilato había sido otro personaje inventado. Y encontraron ellos una inscripción al estar excavando, y como casi siempre los descubrimientos son así, de manera accidental, y salió por ahí una placa que decía Poncio Pilato, prefecto de Judea. Poncio Pilato fue el que hizo muy célebre ese pasaje cuando entrega a Jesús, y posteriormente dice, no, pues este es inocente, yo me lavo las manos. ¿Se acuerdan de ese pasaje? La resurrección de Cristo es el centro del cristianismo. La resurrección de Cristo es una de las verdades fundamentales del cristianismo. Fundamentales. El nacimiento de Cristo fue un acontecimiento maravilloso. Nació de manera sobrenatural, sí. Pero su muerte fue mucho más importante. Sin embargo, no pudo haber sido lo uno sin lo otro. Pero ¿por qué su muerte fue más importante que su nacimiento? Porque su nacimiento, él pudo haber muerto hasta de muerte natural, pero su muerte fue en sustitución de nosotros, pagando por nuestros pecados, ¿sí? Porque si no hubiera muerto por nuestros pecados, aún seguiríamos en ellos. ¿Cuántos le dan gracias al Señor por su muerte en la cruz? El apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 1, él comienza a argumentar a los corintios, porque los corintios se distinguían como una de las iglesias. Hay un bebé por ahí, si lo llevan al cunero, por favor, se los vamos a agradecer. Hay las dos cartas, a primera y segunda carta a los corintios, son las cartas en la Biblia que más exhortaciones tiene, que más reprensiones tiene, porque los corintios se caracterizaban por, pues sí, ellos habían recibido el evangelio, pero su testimonio interno como externo dejaba mucho que desear, tanto que Pablo en una ocasión les tuvo que decir, me temo de vosotros que algunos no conocen a Cristo. Y entonces en el capítulo 15, versículo 1, les comienza a dar unas exhortaciones tremendas. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, escuchen con atención, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. O sea, si la habían recibido, tenían que morirse con esa fe. La apostasía es dejar a un lado, desviarse de las verdades fundamentales del cristianismo. Y tú tienes que, si en verdad eres nacido de Dios, vas a tener que guardar hasta el último día de tu vida esta verdad del cristianismo, y junto con las otras. Dice, porque si no creísteis en vano. O sea, la emoción te duró por un tiempo, pero realmente la palabra no llegó a lo profundo de tu corazón. Nunca hubo una conversión, nunca hubo un verdadero arrepentimiento. Versículo 3, porque primeramente, dice Pablo, os he enseñado lo que asimismo recibí. Quiero subrayar la palabra primeramente. Es muy importante aquí. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué recibió?
que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Ahí está, fundamental, que Cristo murió por nuestros pecados. Pero aquí añade una frase que yo quiero subrayar, que es conforme a las Escrituras. Eso significa que el apóstol Pablo le está dando total inspiración a las profecías del Antiguo Testamento. Y una de las más conocidas por la humanidad y el cristianismo en general es Isaías 53. Busca Isaías 53, porque es una profecía que fue dicha por el profeta Isaías casi 800 años antes del nacimiento de Jesús. Yo lo digo fácil y rápido, pero si usted piensa en 800 años son muchos años. O como decimos aquí en Jalisco, son bien muchos. Eso es bien jalisquillo, ¿verdad? E Isaías profetiza entonces en su capítulo 53, versículo 3, diciendo: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Este versículo 4, hermanos, quiero mencionar algo importante. En el Evangelio de Mateo, cuando está narrando los milagros y las sanidades de Jesús, él cita Isaías 53:4, dice, y se cumplió la escritura que dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Ahora bien, aquí en la palabra llevar, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, algunos lo interpretan mal. Lo interpretan como que el hecho de que él llevó nuestras enfermedades, lo interpretan como que nunca nos vamos a enfermar ya. Y esa es una mala interpretación, porque llevar las enfermedades y sufrir nuestros dolores no significa que ya no vamos a tener situaciones de ese tipo en esta tierra. Porque si no, entonces ¿por qué dice en Santiago: ¿está algún enfermo entre vosotros? Llame a los pastores de la iglesia y úngalo con aceite y oren en el nombre del Señor. No, ¿qué significa? Significa lo siguiente, mira, en orden de importancia, lo más importante es primeramente el mensaje de que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Pero las sanidades, los milagros, las aflicciones que tenemos en esta tierra son ciertas. Él sigue siendo un sanador, pero las enfermedades y los milagros que recibimos de esas enfermedades son prueba de su divinidad, pero son milagros temporales. ¿Escucharon eso? O sea, de todas maneras, de alguna manera, nos vamos a morir, ¿cierto? Entonces, ¿qué es el mensaje central cuando le compartimos a las personas acerca de Cristo? ¿Las sanidades que son temporales o que Cristo murió por sus pecados, que es lo que trasciende la eternidad? Que Cristo murió por nuestros pecados. Pero tenemos que predicar las dos cosas. Que Cristo murió por nuestros pecados, pero también Cristo sana nuestras enfermedades, nos consuelan las aflicciones. Las dos cosas debemos de predicar, pero en orden de importancia, el mensaje que va a salvar a las personas es el mensaje de la cruz de Cristo. Amén. Entonces, el problema es que lo han invertido. No se menciona eso y se mencionan las sanidades y los milagros. Y esos no salvan en sí mismo absolutamente a nadie. Ahora bien, recordemos que Jesús dijo que en este mundo tendremos aflicciones, ¿se acuerdan? Pero que debíamos de confiar. Eso nos lleva a establecer otra verdad en la Biblia. ¿Cuál es esta? Que Dios, pongan atención, Dios está más interesado en tu futuro eterno que en tu presente terrenal. Porque si yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes quieren ser felices? ¿Quién no quiere ser feliz?
Dígame usted. Todos queremos ser felices en esta vida. Pero la realidad es esta, que nadie, absolutamente nadie, puede lograr la felicidad en sentido absoluto de lo que realmente significa felicidad en esta tierra. No hay un ser humano. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo imperfecto, el pecado distorsionó todo. ¿Cuántos de nosotros deseamos de todo nuestro corazón que ninguno de los seres que amamos se enfermen, pierdan el trabajo, el negocio? No queremos, todo queremos que se logre bien. Y entonces hay lágrimas, hay desconsuelo, hay pues frustración en algunos, inseguridad, y eso nos demuestra que la felicidad en sentido absoluto no la podemos tener en esta tierra. Pero la Biblia nos asegura que allá en el cielo no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. El profeta también profetizó que cuando estemos con el Señor, gozo perpetuo, dice, habrá sobre nuestras cabezas. Entonces, en síntesis, nosotros debemos de darle énfasis a lo eterno, porque lo terrenal es pasajero, es imperfecto. Si te enfermas, puedes clamar al Señor, ¿sí? Él puede sanarte. Si estás desconsolado, puedes clamar por el consuelo del Señor y te puede consolar, pero a los 3 meses puedes volver a desconsolarte porque se te murió tu mamá o tu papá y puedes volver a clamar el consuelo del Señor. Pero la salvación, esa la tenemos asegurada, y nuestra condición eterna, que es la que le importa al Señor, ese es el centro del mensaje de la muerte y la resurrección de Cristo, que Cristo murió por nuestros pecados. Entonces dice Isaías 53:4, el 5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz, la paz que hoy disfrutamos con Dios, fue sobre él. Y por su llaga aquí es su sacrificio, su herida, su muerte, fuimos nosotros curados, sanados de las consecuencias eternas del pecado, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Jesucristo. Y aquí es donde surge y se muestra lo que se conoce como la doctrina de la sustitución, que Él murió en mi lugar, en tu lugar. Porque la muerte que Él tuvo en la cruz tenía que ser satisfecha porque los mandamientos de Dios habían sido violados y su justicia, la justicia de Dios, el ser más justo que hay, le impedía quedarse así como no haciendo caso al pecado. Y el pecado demandaba un castigo, pero tanto nos amó, aquí está la grandeza del amor de Dios, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero tú y yo merecíamos esa muerte, pero Él murió en nuestro lugar. ¿Cuántos le dan gracias? Volvamos a 1 Corintios 15:4. Entonces Pablo dice: primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, dice el versículo 4, y que resucitó al tercer día. Y vuelve a mencionar esta frase, conforme a las Escrituras, volviendo a dar plena certeza de la inspiración del Antiguo Testamento y de las profecías respecto al Mesías. Ahora bien, es realmente impresionante el hecho de que Jesús haya declarado una y otra vez que lo iban a asesinar, pero que al tercer día Él resucitaría. Hay muchas escrituras, solamente citaré 2. La primera está en Mateo 16:21. Si va conmigo, Mateo 16:21, donde Él hace esta declaración y dice así. Si le cuesta trabajo encontrar rápido, tengo que irme más rápido porque hay muchos textos que quiero compartirles. Si se tarda, escúchelo para que no pierda la atención. Dice Mateo 16:21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos
que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto. Una y otra vez les decía, me van a matar. Pero dice, y resucitar al tercer día, también se los declaraba. Miren la reacción de uno de sus discípulos, versículo 22, que es una reacción típica de la naturaleza humana, que no quiere ver sufrir a los que ama, a los que amamos. Entonces Pedro, después de que escuchó esa declaración de Jesús, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle. La palabra reconvenir aquí en el griego es una palabra que significa llamar la atención, regañar. O sea, ¿qué hizo Pedro? Regañó al Señor, lo reprendió. ¿Qué le dijo? Diciendo, Señor, pongan mucha atención, le dice, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Qué significa esto? Lo que él le había dicho en el versículo 21, de que era necesario padecer, de que era necesario morir en esa cruz. Pero el emocional Pablo, el Pablo sincero, que no quería ver sufrir a un ser que estaba aprendiendo a amar de manera grandísima, no deseaba ni anhelaba el sufrimiento de su maestro, al cual ya amaba con todo su corazón. Y aquí es donde se resalta una de las características de nosotros los seres humanos, que mencioné al principio. No queremos ver cuando los hijos están creciendo, cuando llegan a la adolescencia y llegan al matrimonio, y uno dice, ay, pues ay, Señor, ayúdales, porque tú sabes que no es nada fácil. Y es aquí cuando, si nosotros nos dejamos llevar por el emocionalismo, vamos a cometer errores. Aquí Pedro se deja llevar por su emoción, por su amor sincero, pero por su falta de entendimiento. Para Dios es más importante que hagamos su voluntad. Pongan atención. Para Dios es más importante que hagamos su voluntad que el sentirnos bien. Para Él es más importante que nosotros hagamos su voluntad. El sentirnos desilusionados, tristes, desconsolados, inseguros y sentimentales, únicamente sugiere que tenemos que madurar. ¿Cuántos dicen así es? No podemos tener una vida centrada en los sentimientos. Tenemos que tener una vida centrada en Cristo y una vida regida por su palabra. No podemos hacer a un lado la voluntad de Dios para nuestras vidas por el simple deseo humano. Es que yo quiero tanto a ese hermano, que por qué le pasó eso o por qué le hicieron esto. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que tú ministralo bien. No le toleres sus pecados, no le toleres su rebeldía. Pero es que yo lo quiero mucho y yo nunca lo voy a dañar. Cálmate, Pedro o Petra. Igualitos que Pedro, dejándose llevar por los sentimientos y haciendo a un lado la voluntad de Dios y el trato que Dios tenga para formar nuestro carácter con cada uno de nosotros. Pero ¿qué sucede en el versículo 23? Pero él, o sea Jesús, volviéndose, dijo a Pedro, y vean la reprensión, le dijo, quítate delante de mí, Satanás, hazte un lado, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios. Ahí está. Sino en las de los hombres. ¿Cuáles eran las cosas de los hombres ahí? Que Pedro no quería ver sufrir a su amado Jesús, pero era necesario que él sufriera. Te repito, a ti no te gusta ver sufrir a tu papá, a tu mamá, a tu amigo, a tu amiga. No nos gusta verlo sufrir, pero a veces es necesario ese sufrimiento para que reaccionen. Pero luego metes tú tu cuchara sentimentaloide, como Pedro.
Y haces a un lado toda la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque, ay, mi papá, ay, mi mamá. Y mandas a volar la palabra de Dios. No, hermanos, ese es un grave error. Porque estás poniendo tu mira en las cosas de los hombres. ¿Escuchaste eso? Y no en las cosas de Dios, en los propósitos de Dios. Mateo 17:9. Aquí está otro ejemplo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Vemos pues que una y otra vez les dijo a sus discípulos con toda claridad: voy a ser muerto, pero resucitaré. Ahora bien, si alguno aquí en este auditorio dijera que moriría crucificado y que al tercer día resucitaría, ¿cómo lo catalogaríamos? Sin duda, como un loco. Ya se le botó la canica, se le zafó una tuerca, llévenselo a Soquipan. Déjenlo allí. Solamente un desquiciado podría decir semejante cosa, a menos que supiera realmente que verdaderamente resucitaría. Es decir, nadie se ha atrevido en la historia de la humanidad, ni creo que se atreverá a declarar lo que haría después de muerto. Solo Jesús. Hubo uno allá en Estados Unidos, de una secta llamada Creciendo en Gracia, que decía que él era Dios, se creía el Mesías. Después al rato dijo que el anticristo era su papá, era su primo, su abuelo, quién sabe qué tantas barbaridades decía. Y se les murió su profeta, su Dios. Pero empezaron a decir, él empezó a decir: pues si me muero voy a resucitar. Bueno, de eso ya hace más de un año y todavía sigue ahí, como cualquier mortal. Pero en Jesús estas palabras no sonaban de un desquiciado, sino de alguien que con autoridad enseñaba y aseguraba que iba a dar su vida, que iba a morir, pero que se iba a levantar de los muertos. Ahora bien, si Jesús ya probó y pasó, trascendió los umbrales de la muerte, él como guía, al haber regresado, ya se sabe el camino, ¿sí o no? Y él prometió hacer una morada para todos aquellos que creyéramos en él. Entonces viene una pregunta: ¿por qué no encomendar y entregar nuestras vidas a aquel que como un guía infalible, que traspasó las puertas de la muerte y regresó y que ya conoce el camino, cómo no encomendar nuestras almas y nuestras vidas a él? Por eso es que el cristiano no debe tener temor a la muerte. Hay cristianos que tienen temor a la muerte. Yo he hablado con muchos, o un buen número de ellos, que me dicen: pastor, la verdad, a mí se me da miedo la muerte. Yo le digo: la calaca será. Pero la muerte no le debe de dar miedo. ¿Por qué le da miedo morirse? Ay, no sé. Bueno, a esos les digo que deben de afirmar su fe en las verdades como esta, para que estén sólidos en su fe, para que no tengan temor. Porque Pablo, para poder decir como Pablo: para mí el vivir es Cristo, lo que ahora vivo lo vivo en Cristo, pero morir es ganancia. Y así es como debemos de ver nosotros la muerte, como ganancia. ¿Por qué? Porque la Biblia establece que cuando un creyente, un cristiano muere, va directamente a la presencia del Señor. El Salmo dice que estimada, deseada, apreciada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. ¿Por qué? Porque Él anhela tenernos ya con Él. ¿Cuántos quieren estar ya con Él? Pues no le tema a la muerte cuando se le llegue la hora. Muérase tranquilo, en paz, confiando que allí lo van a estar esperando los ángeles del cielo. Y como dijo el salmista: Él me guiará aún más allá de la muerte. Volvamos a 1 Corintios 15:12, porque aquí Pablo comienza a argumentar precisamente de una manera fuerte a los corintios, porque empezaron a decir que Cristo no había resucitado. Era el colmo con los corintios. Esos se peleaban
esos permitían la inmoralidad en la iglesia, hablaban en lenguas, pero eran un desastre, eran un desorden. Y como dije al principio, las dos cartas, 1 y 2 Corintios, son las cartas que más regaños tiene de parte del Señor, porque eran totalmente desordenados. Y esto ya era el colmo. Dice el versículo 12, 1 Corintios 15, 12. Pero, dice, si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Se puede imaginar? Creyentes incrédulos, creyentes creyendo que no existe la resurrección. Bueno, esos en realidad se vuelven enemigos de la cruz de Cristo, porque si no hay muerte, si no hubo resurrección, seguimos en nuestros pecados. Jesús era como Buda, como Confucio, como cualquier otro iluminado que ha existido en este mundo. Siempre han existido los enemigos de la cruz, siempre han existido dentro y fuera. Y existen muchos adentro, pero afuera también, que niegan la resurrección, la muerte y la resurrección de Jesús. Uno de los argumentos que se esgrimió desde el siglo pasado es que Jesús había sufrido una catalepsia. ¿Qué es una catalepsia? Bueno, según el diccionario médico dice que es un trastorno nervioso que suspende las sensaciones e inmoviliza el cuerpo, o sea, parece muerto. Inmoviliza los músculos, los cuales se ponen rígidos, como los de un muerto. El cuerpo se enfría, dice, pierde temperatura y palidece, como el de un muerto. Y el pulso y la respiración se vuelven sumamente lentos, de tal manera que parece que están muertos totalmente, ¿sí? Ahora bien, si Cristo sufrió de catalepsia, como dicen algunos, e hizo creer a todos que había muerto en esa cruz, entonces Cristo en realidad fue un farsante. O para que no se oiga tan feo, diremos que Cristo fue un gran actor, que escenificó un papel realmente extraordinario, pero con una actuación que en realidad merece un Oscar. Pero ¿por qué no se lo han entregado? ¿Ah? ¿Por qué su nombre no está escrito en el bulevar allá de las estrellas en Hollywood? Junto a personajes como Marilyn Monroe, como John Lennon, Michael Jackson y un sinfín de grandes y valorados artistas, tanto del teatro, del cine como de la música. ¿Por qué? Argumentos siempre en contra de Cristo. Nadie dice nada de Buda, nadie ataca a Buda, nadie ataca a Confucio, nadie ataca, nada más a Jesús. ¿Por qué será? Porque Satanás sabe quién era el Hijo de Dios. Eusebio, historiador del siglo III, describe en la flagelación de los que crucificaban en aquellos tiempos. Debo aclarar que Jesús no fue el único crucificado de su tiempo. Ya siglos anteriormente, la crucifixión era un castigo que los persas habían pues heredado de otros pueblos, luego estos a otros pueblos. Finalmente los romanos adoptaron ese castigo que era muy cruel. Y dice Eusebio que las venas, los músculos, los tendones quedaban al descubierto cuando el látigo golpeaba las espaldas y aquí el tórax del flagelado, porque los látigos tenían puntas de metal, de plomo y huesos, de manera que al dar el latigazo desgarraban y quedaba al descubierto. El doctor Michael Green, que ya ha fallecido, una eminencia en la medicina, tiene un hijo, Michael Green Jr., que también lo heredó pues esa brillantez. Son médicos muy respetados en los Estados Unidos. Él estudió, como médico investigó, y él describe los horrores del castigo de la flagelación y la crucifixión. Dice el doctor Michael Green lo siguiente: esta manera de morir incluía todo lo que el dolor y la muerte
puedan tener de horrible y de espantoso. Dice, vértigos venían a la persona, o sea, mareos. Tú te cortas así, ves una gotita de sangre y ya estás cayendo ahí. No se puede comparar en nada. Vértigos, dice, calambres en las piernas, en los brazos, en esta parte aquí, sed, hambre, desesperación, fiebre traumática, tétano, gangrena. A esto, dice el doctor Green, hay que añadirle 6 horas que duró colgado Jesús en la cruz en estado consciente. Dice el doctor Green, la posición en la cruz que tenía el crucificado, en este caso Jesús, hacía que el mínimo movimiento fuera dolorosísimo. ¿Por qué? Porque las heridas, dice el doctor, expuestas al polvo, provocan inflamación de los músculos. Si nosotros, cuando nos arrancamos un pellejito del dedo, nos queda tan sensible que un rozón no podemos ni meter la mano al pantalón porque, ay, cómo sufro. Ay. Esto tengo que contrastarlo para que nos demos cuenta que eso lo hizo por ti y por mí, para que dejemos de jugar al cristiano. Lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario es sumamente serio, y lo hizo por ti y lo hizo por mí. Dice el doctor Green que las arterias del abdomen, del pecho y del estómago se hinchaban y se oprimían por la sobrecarga de sangre y la falta de circulación de la misma. Dice el doctor que existen 3 pruebas médico-científicas que comprueban cuando alguien ha muerto. La prueba número 1 es que cuando le hacen la autopsia a un cadáver, al cortar la carne de un fallecido, ningún fluido brota, dice el doctor, excepto una leve gota de sangre. Ese es un síntoma inequívoco de que está muerto. La segunda prueba, cuando hacen un corte en algún cuerpo fallecido, un borbotón de sangre, dice el doctor, es expulsado al hacer el corte. Pero esto es característica de una persona que murió por ahogamiento o por envenenamiento. Entonces, al cortar, brota un borbotón de sangre, es expulsado. Es prueba indubitable, irrefutable, de que la persona está muerta. ¿Sí? Y la tercera prueba es que al cortar el cuerpo, brota sangre y agua en aquellos que fallecen de 3 maneras, según el doctor. Ahora, vamos a poner en contexto lo que dice la Biblia. No lo busquen, pero en Juan 19:34 dice que uno de los soldados le abrió el costado a Jesús, lo traspasó con una lanza, ¿se acuerdan? Dice que al instante salió, ¿qué salió? Sangre y agua. Entonces la ciencia nos da la razón de que Cristo no estaba actuando en esa cruz, como algunos insensatos pretenden decir y asegurar. Ahora bien, sangre y agua, dice el doctor, brotan del fallecido por alguna de estas 3 razones o causas de muerte. Una es por pleuresía. ¿Qué es esta enfermedad? Es la inflamación de una membrana llamada pleura. Bueno, que es la que facilita, según el doctor, los movimientos del tórax, que a la vez facilitan nuestra respiración. ¿Sí? Ahora, la pleuresía es causada por algunas enfermedades como la pulmonía, la tuberculosis o abscesos en el hígado. Entonces, cuando alguien muere por esta razón o que quieren saber de qué murió, hacen la autopsia, cortan y sale sangre y agua. Bueno, de esto no murió Jesús, es obvio. También hay otra enfermedad, dice el doctor, que se llama pericarditis, que es la inflamación de la membrana que cubre el corazón, llamada pericardio. Esta inflamación es causada por fiebre reumática, entre otras enfermedades, o el cáncer, o la leucemia, etcétera, etcétera. Tampoco murió de eso Cristo. Eso no terminó con su vida. Por lo del agua y la sangre que brota cuando cortan el cuerpo.
Y la tercera razón es, según el doctor, desprendimiento del corazón o ruptura del corazón. Y esto fue, según el doctor Rin, lo que terminó con la vida de nuestro amado Salvador. Es decir, la presión del acumulamiento de lo que quedaba en su sangre, que había derramado por todo su cuerpo, esa presión quedó sobre sus arterias, hizo que su corazón literalmente estallara, se le desprendiera. Y eso fue lo que finalmente llevó a la muerte a Jesús. Entonces, cuando el soldado lo ve, extiende su lanza y lo traspasa, brotó sangre y agua. Prueba irrefutable y científica de que Jesús no estaba actuando como algunos insensatos pretenden decir. Ahora volvamos a 1 Corintios capítulo 15, porque Pablo sigue reprendiendo a algunos que, diciéndose cristianos, no creían en la resurrección de Cristo. ¿Ah? Qué incongruencias, pero así pasa. 1 Corintios 15, 13. Sígame allí, por favor. Dice así, Pablo está argumentando, dice, a ver, Corintios, ¿por qué algunos de ustedes enseñan que no hay resurrección? Porque si no hay resurrección de muertos, dice el versículo 13, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. O sea, Pablo diciendo, ¿de qué me sirve el mensaje que les estoy dando? Yo diría, ¿y ustedes qué me están oyendo? Si lo que les estoy predicando es mentira. Mejor vámonos a ver el partido de fútbol o vámonos a agua caliente. Vamos a aprovechar, como un domingo de asueto. Vienen a meterse a un lugar como este, 2 horas y media y hasta 3. ¿Cómo? Dice Pablo, bueno, si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. Pero les dice a los corintios, vana es también vuestra fe. Inútil, vacía, sin sentido. Tu fe no te sirve de nada. Versículo 15. Y si predicamos así, somos hallados falsos testigos de Dios. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo. No se nos olvide que Pablo lo vio. Se le apareció en el camino a Damasco. Él vio al Cristo resucitado. Dice, y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, y lo vuelve a reiterar, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, no te sirve de nada, sigues en condenación, porque dice, aún estáis en vuestros pecados. Y la paga del pecado es ¿qué? Muerte eterna, en un infierno eterno y literal, según las Escrituras. Dice el versículo 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Aquí la palabra dormir en realidad es un eufemismo. ¿Qué es un eufemismo? Es una expresión que trata de minimizar un término que suena muy fuerte, muy duro. Y dormir equivale a morir. Entonces este texto se puede leer así. Entonces también los que murieron significa creyendo en Cristo, perecieron. Ahora son, aludiendo al mensaje de 18 días, son como perros, como cualquier animal que se muere y ya, si Cristo no resucitó. Versículo 19. Esto lo dice en un tono irónico Pablo. Entonces, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea, somos los más dignos de que se nos tenga lástima. Mira, pobre gente. ¿Creen que van a vivir y a resucitar en una eternidad cuando la eternidad no existe? A ver, compruébenmela. Bueno, espérate que te mueras
para que te des cuenta si existe o no, porque nadie te la vamos a poder comprobar, pero por ti mismo la vas a comprobar si existe la eternidad en el cielo o en el infierno. Ay, alguien le hizo así, ay, pues sí, ojalá y te asuste, de tal manera que te arrepientas de tus pecados. Entonces, si nosotros, dice Pablo, creemos en la resurrección, pero si algunos de ustedes dicen que no existe nada de esto, entonces somos gente que da lástima, que provoca lástima, pobres de nosotros. Pero luego en el versículo 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Lo dice con una confianza total. Primicias, dice, el principal de los que murieron es hecho. A continuación quiero darles 5 pruebas que están ahí en las Escrituras de la muerte de Jesús, que son escrituras que cuando tú las lees parece que no tienen nada, pero cuando las escudriñamos y las observamos detenidamente nos damos cuenta que son pruebas con mucho peso, ¿sí? En Marcos capítulo 15 versículo 42 tenemos la primera historia. Todo tiene que ver y gira alrededor de los momentos que estaba en la cruz, cuando Él muere, entrega el Espíritu y lo que hacen con su cuerpo. Vamos a citar los evangelios: Marcos, Lucas, Juan, Mateo. Dice Marcos 15, 42. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, o viernes llamado santo, dice el versículo 43, José de Arimatea, miembro del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato, o ante Pilato, y pidió el cuerpo de Jesús. Y Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto Jesús. Y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. Aquí la clave es el centurión. ¿Quién era un centurión? Un centurión era un hombre que tenía a su mando una determinada cantidad de soldados. En este caso, habían sido encomendados a la vigilancia de eso que Roma tenía temor de que los israelitas se levantaran y les preocupaba ese llamado Mesías, y encomendaron a ese centurión a que estuviera allí vigilante de lo que sucedía alrededor de esa crucifixión. Ahora, este centurión era un hombre totalmente experimentado. Era un hombre que había visto en su vida, sin duda, decenas o tal vez centenares de cadáveres. Él sabía y conocía perfectamente por su experiencia y su rango, o sea, su experiencia lo llevó a ese rango de centurión, y él sabía perfectamente, porque había estado sin duda vigilando miles de crucificados, y él sabía perfectamente cuando uno de ellos moría. Entonces dice que hizo venir al centurión y le preguntó a Pilato si ya estaba muerto, dice el versículo 45. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José. Ahora, ¿qué le informó el centurión a Pilato? Sí, está muerto. ¿Está seguro? Por supuesto, señor Pilato. Claro que estoy seguro. Ese hombre había visto miles de crucificados. Sabía perfectamente cuando alguien había exhalado el último suspiro, y dio el cuerpo a José. Entonces el centurión es una prueba bastante fuerte de la muerte de Cristo en la cruz, fundamental. Ahora vamos a Juan capítulo 19 versículo 30. Ahí vamos a ver otros rasgos del mismo suceso. Mire, mientras lo busca, Juan 19:30. Los evangelios son escritos desde el punto de vista de cada uno de los escritores: Juan, Marcos, Lucas, Mateo, etc. Ellos narran los acontecimientos
con algunos detalles que, por ejemplo, Mateo dice algunos detalles, Juan dice otros, Marcos y Lucas dicen otros de un mismo acontecimiento. Los necios, o que quieren ser necios, argumentan y dicen, los evangelios se contradicen. Eso prueba de que son mentira. Ese argumento es fácilmente refutado con este ejemplo. Hay un accidente aquí en las vías. Un camión urbano le quiere ganar, la típica, le quiere ganar el paso al tren, nunca le va a ganar y se estrellan. Y vienen 30 ambulancias y dentro de ellas vienen el Ministerio Público y vienen también los periodistas que cubren las notas. Bueno, unos llegan primero, otros llegan después. El que llega primero empieza a hacer la nota y dice, hay 5 muertos y 27 heridos. Y lo manda a la redacción y lo dicen en la televisión, en la radio o hasta en la prensa, el periódico que ya está saliendo, 5 muertos y 25 lesionados. Pero otro dice, son 9 muertos y solamente de 15 lesionados. ¿Hay contradicción? No. Lo que pasa es que uno vio 5, lo escribió y lo mandó. Otro, cuando llega, ve otros rasgos del mismo suceso y ve 9 que ya murieron, que cuando el otro llegó estaban vivos. Entonces, hay contradicción en ellos y luego llega otro periodista y dice, no, en realidad no fueron 9 como dijo, ni 5, fueron 17 muertos. Entonces, todo mundo dice, ¿verdad? Dice, estos periodistas se contradicen, por lo tanto su nota es falsa. Nadie dice eso. ¿Por qué? Porque cada periodista narra el mismo acontecimiento, pero con distintos detalles, porque a veces hasta la posición en la que está, unos llegan por acá, otros por acá, otro está arriba tomando fotos en un edificio. Así son los evangelios, hermano. Ya queda refutado ese argumento tan simplón. Bueno, Juan capítulo 19, versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. La obra de salvación era consumada en ese momento. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu, es decir, la vida. El Espíritu es la vida. ¿Sí? Acuérdense que según la Escritura, somos alma, espíritu, que habitamos un cuerpo. ¿Sí? El alma es donde están nuestros sentimientos, es la que tiene la conciencia de eternidad, de cielo o infierno. Pero el espíritu, la vida, vuelve a Dios y el alma al cielo o al infierno. Entonces entregó la vida. En otras palabras, dio su última exhalación. Entonces, versículo 31, los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas. Pilato pues era el gobernador, era el prefecto, allí era la autoridad. Rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Versículo 32. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas del primero. Acuérdense que eran 3 los crucificados ahí. Era Jesús en medio, con un ladrón a su izquierda, otro a su derecha. La tradición dice que se llamaban Dimas y Gestas. La Biblia no lo dice, pero en escritos allí de la misma época dicen que así se llamaban. Ok, eso no es importante. Lo importante es que estaban allí pagando por sus crímenes. Y llegan los soldados y rompen las piernas del primero, asimismo al otro que había sido crucificado con él, o sea, Jesús. Mas cuando llegaron a Jesús, pongan atención, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Ahora, ¿para qué era el rompimiento de las piernas? Para acelerar la muerte. ¿Sí? Es decir, la posición en la que estaban hacía que los pies ejercieran cierta resistencia y en esa posición tan difícil, de manera que cuando se les quebraban, se les rompían las piernas, se las hacían pedazos con unos mazos, les pegaban justo aquí en la rodilla. Al ser quebradas,
el cuerpo obviamente ya no tenían que sostener, lo cual significaba muerte instantánea, porque al dejar caer todo el cuerpo, todo lo que estaba ya lesionado y colapsando, era como si te pusieran una pistola 9 milímetros en la 100 o calibre 45 y te dispararan, no tienes la mínima oportunidad de vivir. Con una bala calibre 45 que te traspase, te den una 100 y te traspase acá. Así era, o sea, era muerte segura. Entonces llegan, rompen las piernas de los dos que estaban junto a Jesús, llegan con él y lo ven ¿qué? Muerto. Esa es otra prueba irrefutable. ¿Por qué? Porque los soldados eran gente experimentadísima. Fíjense, cuando yo viví un tiempo en la Argentina, el dueño de la casa que nosotros rentábamos, cuando iba a cobrar la renta, siempre así, no sé, yo me sentí un poco incómodo porque era muy serio. Y era bien, siempre estaba pálido. Yo decía, no, le voy a compartir porque este señor va a estar enfermo. Le voy a compartir del Señor. Y un día le pregunté, oiga, discúlpeme la pregunta, ¿a qué se dedica usted? Y me dice, oh, señor Olivares, dice, yo soy el médico forense de la municipalidad de aquí de Córdoba. Y dentro de mí dije, híjole, pues hasta se parece. Y yo le empecé a preguntar, porque pues esos temas, a mí me gusta, pues, cuando hay un tema interesante, entonces yo le preguntaba, oye, ¿cómo es eso? Y me explicaba bien amablemente el Señor. Y yo le decía, ¿y qué tan seguro está usted cuando alguien ya, porque qué tal si le corta así y está vivo? No, dice, pues es que, pues, dice, ¿cómo le explico para que me entienda? Usted no es médico, pero pues uno sabe. Yo he visto la muerte miles de veces, dice. Bueno, aquí en Guadalajara tenemos al ilustre señor Rivas Sausa, respetadísimo. Ese hombre es una eminencia. Ese hombre fue el único que dijo que el cardenal asesinado, las balas no eran a ver a quién le tocan. Dice que por la trayectoria era obvio que era un asesinato a mansalva. Y le preguntaron, ¿y cómo usted asevera eso? Dice, bueno, yo tengo toda mi vida en esto, dice. Yo sé cómo murió, sé cómo lo mataron, puedo saber a qué hora murió, puedo decirte cuántas horas tiene de fallecido. Eso es la experiencia, los lleva a eso. Los soldados eran así, gente experimentada. Entonces cuando van a romper las piernas de Jesús, lo ven ya muerto. Dicen, no, pues este ya se murió. Sigo leyendo. Vamos ahora a otro pasaje. Vamos a Lucas 23:50, por favor, si lo busca. Lucas 23:50. Dice así, había un varón llamado José, aquí vuelve a citar a José, pero pongan atención, de Arimatea. Aquí da otro rasgo distinto a Mateo y a Lucas. Ciudad de Judea, dice. El cual era miembro del concilio, pero luego añade más acerca de José de Arimatea. Era varón bueno y justo, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de los que mataron a Jesús. Fue a Pilato y pidiéndole el cuerpo de Jesús y quitándolo, ya nos dicen los otros evangelistas que le preguntó al centurión, Pilato, y les digo, sí, está muerto. Y en un acto de bondad, digámoslo así, le entregó a José de Arimatea el cuerpo de Jesús y quitándolo, o sea, se entiende que él con otros, porque solo no podía. Lo envolvió en una sábana, pongan atención a los detalles, y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. José de Arimatea era un hombre rico, y en realidad el sepulcro era de él, pertenecía a él, dice otro evangelista. Porque nadie llega a un sepulcro, nadie llega al Panteón La Paz o algo y mete a cualquiera ahí, no, todo tiene dueño. Entonces aquí vemos a los que toman el cuerpo de Jesús, José de Arimatea y algunos otros, los soldados allí viendo, bajan el cuerpo de Jesús totalmente sin vida, y esa es otra prueba irrefutable
de que Cristo murió en la cruz, fundamental para nuestra fe. Después nos vamos a Juan capítulo 19 para ver otros rasgos según Juan del mismo acontecimiento. Dice así: después de todo esto, José de Arimatea, mira lo que dice ahora aquí, que era discípulo de Jesús. Ya tenemos un panorama más amplio de quién era José de Arimatea. Pero secretamente por miedo de los judíos, y aquí añade otro rasgo, tenía temor como cualquiera. Dice, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. ¿Ven cómo no hay contradicción alguna? Entonces vino José de Arimatea y se llevó el cuerpo de Jesús. Pero luego miren lo que añade el versículo 39. También Nicodemo. ¿Se acuerdan de Nicodemo? Aquel al que Jesús le dijo, os es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo puede un hombre viejo como yo volver al vientre de su madre y nacer? Nicodemo, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. Es necesario que nazcas de nuevo para poder ver el reino de Dios, le dijo. Bueno, ese también fue con José de Arimatea. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche. Eso Juan lo narra en el capítulo 3. Dice, Nicodemo vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes. La mirra eran pues especies, ramas aromáticas para contrarrestar, mezcladas con los aloes, aceites, los olores fétidos de un cuerpo muerto. Y vino trayendo este compuesto de mirra y aloes como 100 libras. Ahora, aquí las libras no son las libras, por ejemplo, del sistema americano, que lo pesan en libras, ¿no? No, aquí son libras romanas. Pero 100 libras romanas equivalen a casi 32 kilos de peso. Ahora, fíjense bien, así recapitulando todo. Toda la flagelación que sufrió, las 6 horas colgado, en su actuación, según algunos, ¿sí? Lo envuelven en una sábana, en realidad lo envolvieron, lo vendaron todo, esa era la costumbre. Y luego todavía encima le ponen casi 33 kilos de especies. ¿Quién aguanta eso, por el amor de Dios? Lo que pasa es que son cosas que tenemos que ponerle atención para que al ver History Channel o ese tipo de canales y vean la muerte de Jesús, realmente murió en la cruz, y te sacan un montón de cosas y tú te quedas, ay, ya estoy en duda, ya me hicieron dudar. No. Cristianos que no conocen al Señor, cristianos que no conocen las Escrituras, y viene cualquier History Channel y los mueve de su fe. Qué lamentable es esa situación. Una que otra película o cosa que pasan ahí que está más o menos. Pero en fin, ahí llega también Nicodemo con todos esos kilos de especies aromáticas. Versículo 40. Tomaron pues el cuerpo de Jesús. Ahí está, ya dice que son varios, ¿no? En el otro evangelio leímos que aparentemente nada más fue José de Arimatea. No, aquí dice que fueron varios. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas. Ahí está. Según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro, el cual era de José de Arimatea, acuérdense, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Ahí pues, por causa de la preparación de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Aquí están otros testigos de la muerte de Jesús. Y por si fuera poco, le ponen 33 kilos encima, lo vendan todo. ¿Se acuerdan de Lázaro? Cuando el Señor le dice, Lázaro, sal fuera, que le dice a María, dime dónde está. No, Señor, hiede ya, porque ya son 3 o 4 días, creo dijo, que ha muerto y ya huele mal. Dice, ¿no te digo que si creyeres verás la gloria de Dios?
porque el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dijo. ¿Cuántos creen en Él? Por eso esa es otra razón para no tener temor a la muerte, porque aunque muramos, viviremos. Entonces Jesús se para enfrente de la tumba de Lázaro y dice con toda esa autoridad: Lázaro, sal fuera, dice. Y al instante, dice, se levantó y les da una orden a los discípulos: desatadle. ¿Qué significa desatadle? Que estaba todo vendado. De igual manera hicieron a Jesús. Prueba irrefutable de que estaba muerto. No había el mínimo rasgo de vida en su cuerpo flagelado. Entonces dice aquí en Mateo 27, 59, otro texto, Mateo 27, 59, que tomando el cuerpo, José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo. ¿Ven? Aquí ya dice de quién era el sepulcro. ¿De quién era? De José de Arimatea. ¿Ven cómo se va descubriendo? No, por eso es un error siempre sacar versículos aislándolos de las demás escrituras, que es el rasgo característico de muchos cristianos el día de hoy. No, aquí dice que Él sanó a todos los enfermos y Él sana a todos. Compadre, hermano o amigo, qué sé yo. Lee todos los evangelios y te vas a dar cuenta que hay otros pasajes donde dice: y no sanó a todos. Y cuando llegó a su tierra dijo: y no pudo hacer ningún milagro ni sanó a nadie. Y se cumplió el dicho: no hay profeta si no honra en su tierra. Pero aísla los versículos y vas a torcer las escrituras. Pero léelo todo en su contexto y vas a captar. Entonces aquí vemos ya claramente que José de Arimatea lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Ahora, se entiende que varios lo hicieron, él no podía con esa piedra. Y estaban allí María Magdalena, una mujer que había sido pecadora, pero que se había encontrado con Jesús y su vida había cambiado. Y la otra María, sentadas delante del sepulcro, ahí miran, ya se nos murió. ¿Y ahora? Versículo 62. Dice: el día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Fíjate, ellos sabían una verdad, pero no creían en ella. Esto nos comprueba que tú puedes tener conocimiento de verdades de manera intelectual que nunca bajaron a tu corazón. Tú puedes describir las doctrinas cristianas fundamentales y aún así no ser salvo. El conocimiento por sí solo no salva a nadie. Tiene que haber un arrepentimiento, una conversión de tus pecados. ¿Saben que la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, donde dice: de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es? Todos se lo saben. ¿Qué más dice? Las cosas viejas que pasaron, todos se saben de memoria ese texto, todos no lo sabemos, pero quiero decirles una cosa: si leemos las dos cartas, ese texto no es como nosotros lo hablamos, en el tono en el que lo mencionamos. En el tono en el que Pablo menciona 2 Corintios 5, 17, es: ustedes parecen paganos, parecen no nacidos de nuevo. No hay ninguna diferencia entre ustedes. Nada más quiero hacerles entender que si verdaderamente alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, pero ustedes dicen que son salvos, dicen que son cristianos y siguen viviendo igual que siempre. Ese es el contexto en las dos epístolas. Porque si tú sigues viviendo de la misma manera, no hay cambio alguno, y dices que eres cristiano, en realidad no lo eres. Te lo digo con claridad. Tú puedes citarme: de manera que si alguno está en Cristo, ¿en verdad eres nueva criatura? ¿En verdad las cosas viejas ya pasaron? ¿O sigues viviendo las mismas cosas? ¿Sigues en adulterio, en fraude, en mentiras y como si nada? Que al cabo Dios es amor. No os engañéis, como dice la Biblia.
Dios no puede ser burlado. Tarde o temprano, los pecados te alcanzarán. Y la realidad de tu condición actual saldrá a flote. Por eso es necesario nacer de nuevo. Entonces sigo leyendo para irnos al final. Están allí, le dicen a Pilato: Pilato, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia. O sea, no eran novatos, estos soldados. Mandó a lo mejor de los soldados. ¿Por qué? Porque su puesto estaba tambaleándose y él quería quedar bien con el César. No les mandó a cualquier soldadito ahí inexperto, al soldado Ryan. O aquel soldado, mejor dicho, que en esa película estaba todo temeroso. ¿Se acuerdan los que vieron la película? Que vio al enemigo y el otro mate a los otros. Y él todo temeroso. No. Este Pilato mandó a los más experimentados guardias, soldados, y les dijo: id, aseguradlo como sabéis. Versículo 66. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro. Y por si fuera poco, sellando la piedra, como si le hubieran puesto lo equivalente hoy al cemento. Lo sellaron totalmente y poniendo la guardia, vigilando. Pero ¿qué sucede? De pronto empieza a temblar y unos ángeles se aparecen ahí y de pronto la piedra cae. ¡Ah! Y dice Juan que entraron las mujeres a ver la tumba de Jesús y no lo encontraron. Dice que estaban los lienzos doblados. Fíjate, él sí tendía su cama. Era súper ordenado. Él con toda paciencia, yo a veces me he querido imaginar ese momento cuando él estaba ahí en esa tumba fría, oscura. No puedo, como que me bloqueo. Porque ¿cómo sería que él está muerto y de pronto viene la vida a él y se levanta con un cuerpo glorificado? Y se levanta con toda paciencia y los ángeles ahí cantando, qué sé yo, y empieza a doblar y acomodar todo y la piedra cae como una pluma y sale el Cristo crucificado de entre los muertos. Y se le aparece a María Magdalena y se le aparece a otras mujeres. Y hay una narración en Lucas 24, mire, que dice así: el primer día de la semana, o sea, el domingo, un día como hoy. Por eso hoy la cristiandad celebra en sentido general la resurrección de Cristo en un día como hoy. El primer día de la semana, domingo, muy de mañana, que es el canto que cantamos el día de hoy. Muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado. Todavía le querían echar más kilos allí. Y algunas otras mujeres con ellas. La mujer siempre se ha caracterizado por ser más noble en su acercamiento al Señor. Casi siempre en la mayoría de las iglesias hay más número de mujeres que de hombres. La mujer de alguna manera es más sensible, es más entregada. Los varones hasta nos dormimos en la predicación. Porque debo decirles que los que se duermen son hombres. De veras, rara vez veo a una mujer así. Es en serio. ¿Por qué? No sé, a lo mejor no les importa. Yo no sé, o a lo mejor están enfermos, o se desvelaron porque perdió su equipo favorito y no pudieron dormir. ¿Qué sé yo? Dice que entraron al sepulcro trayendo estas especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Para empezar, la guardia ya no estaba ahí. Dice que salieron corriendo porque aquello tembló. Entonces imagínate que llega, ellas sabían todos esos acontecimientos y ven esa piedra tirada
que no estaba la guardia, y entrando, dice, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, ¿y quién no? Dice, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. ¿Qué mensaje le dieron los ángeles a estas mujeres? Y las mujeres fueron las primeras que predicaron la resurrección de Jesús. Y hay quien pretende callar a las mujeres de que hablen. No, mujeres, prediquen el evangelio de Jesucristo. ¿Cuántas dicen amén? Y aquí estas mujeres fueron las primeras testigos de la resurrección de Jesús. Y dice que corrieron a donde estaban los discípulos. Y les dijeron, el Señor resucitó. Y las miraban, ay, no, las mujeres siempre escandalosas. Fue la primera engañada. La mujer no hay que hacerle caso, son súper emocionales. Todo eso sí es cierto. Pero, sí es cierto, así son. No nieguen que es la verdad, así son. Pero, escúchenme bien, una mujer dirigida por el Espíritu Santo y haciendo a un lado esos rasgos negativos de su feminidad, es una mujer poderosa que puede llevar un mensaje poderoso de Jesús. Así es que, mujeres, dejen el infantilismo, dejen la inmadurez y el sentimentalismo y pónganse las pilas y lleguen a Proverbios al nivel de la mujer virtuosa. Se quedó. Esa es su meta, porque sí es cierto todo eso que se dice de la mujer, pero también cuando son dirigidas por el Espíritu Santo, cuidado con las mujeres. Y fueron y dieron un mensaje de resurrección tremendo, pero los apóstoles, ay, no te creen, ay, no. Pero en eso entra Jesús. Y se les aparece y todos los discípulos, ay, Señor. Y les reprochó su incredulidad. Y no estaba Tomás ahí. Después está Tomás, le dice, Tomás, vimos al Señor. ¿Se imaginan a Pedro? Vimos todos los cabellos así. Y resucitó. Y las mujeres, no estaba en la tumba. Y el Tomás, como algunos de ustedes comprenderán, tan débiles en su fe, tan dubitables, ay, no es cierto, sí, Tomás, no, que sí, nosotros lo vimos, y las mujeres, Magdalena y todo, lo vimos, Tomás, no, hasta no meter mis dedos en su llaga y mi mano en su costado, hasta entonces voy a creer. Y en eso entra Jesús. Ven para acá, Tomás, mete tus dedos aquí, y los mete. Mete tu mano en mi costado, y lo mete. Y cae postrado, adorándolo. Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dice, tú creíste porque me viste, porque me tocaste, porque me sentiste. Pero deja de ser tan sensorial de los sentimientos. Ve más allá, Tomás. Ve a la verdadera fe. Porque más bienaventurados son los que creen sin haberme visto. Y esos somos nosotros, hermano. Yo no necesito ver a Jesús para creer en Él. Hay un testimonio del Espíritu Santo tan poderoso en mi corazón que me transformó, que me hizo nacer de nuevo. Y yo no necesito ver ningún milagro, porque si de milagros habláramos, el milagro más maravilloso, yo ya lo experimenté, el nuevo nacimiento. Soy hijo de Dios, lavado con la sangre de Cristo. Entonces, hermanos, crezcamos en la fe. Hay gente que todavía llega y dice, ay, hoy no sentí a Dios. Ay, hoy dirigió fulano, no se sintió la presencia de Dios. Hermanos, no sean tan niños. Ya, ahora sí que parecemos los corintios. Constantemente tiene uno que estarles llamando la atención, corrigiendo. Pero bueno, con toda paciencia y doctrina lo hacemos. Ahora bien, dice finalmente en Lucas 24, tengo que terminar, Lucas 24, 17. Suceden todos esos acontecimientos y hay unos discípulos que van caminando en el camino a Emaús. Dice Lucas 24, 17, y les dijo,
¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes?, les pregunta Jesús. Y ellos lo miran y pues como lo hacían muerto, y eran discípulos, Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, ay hermano Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Como diciendo: híjole, pues murió. Pero fíjate el versículo 22. Aunque también dice: nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, o sea, creyentes, las que antes del día, o sea, temprano, fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, entre ellos Pedro, que llegó primero, dice el Evangelio de Juan. Y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Jesús les dice: oh insensatos. Vean la reprensión, Esa palabra es fuerte. Oh insensatos, les dice, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Hermanos, no seamos tardos, creamos. Y de verdad decimos que somos cristianos, creamos la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y termino con la última reprensión de Pablo, 1 Corintios 5:3, vamos a ir rápido. 1 Corintios 5:3. Dice el apóstol Pablo, retomando: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pero mira lo que dice: y que apareció a Cefas, ahí está otro testigo, Pedro, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales aún muchos viven aún, y otros ya se murieron. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia de Dios. Conclusión, hermanos: si los enemigos de Jesús hubieran tan solo presentado el cuerpo de Jesús, hubieran terminado de un solo golpe con el cristianismo. Pero no pudieron, porque Él estaba vivo. Tan solo se limitaron a azotar, perseguir, asesinar a los cristianos, a tirarlos al Coliseo romano para que las fieras los devoraran. Yo le invito a usted a que hoy en la tarde, en un tiempo allí tranquilo, deje su Facebook, que no sirve para mucho, nomás que para chismear y atacar a otros, y póngase a buscar historias de los mártires cristianos. Hay infinidad de documentos ya a la disposición de nosotros. Cuando usted empiece a leer las historias de aquellos que ofrendaron o fueron muertos por el nombre de Jesús, usted se va a sentir avergonzado y a lo mejor ni va a dormir. Va a decir: mira, y usted probablemente, como me sucedió a mí, cuando eventualmente las leo, es inevitable que se me haga un nudo en la garganta y hasta llore, de ver la fidelidad con que aquellos cristianos dieron sus vidas. Y luego vuelvo a la realidad, al siglo XXI, y veo a mi alrededor y digo: qué cristianismo tan superficial. Lea las vidas de aquellos que ofrendaron sus vidas preciosas por el nombre de Jesús. Oh, cómo hubieran querido tener en sus manos los enemigos de Jesús el cuerpo de Jesús, pero no pudieron porque estaba vivo, hermanos, porque Él había resucitado. Hermanos, quiero terminar con esto. Nosotros servimos a un Dios que regresó de la muerte.
a un Dios que sigue salvando al que se arrepiente, a un Dios que sigue sanando cuando hay algún enfermo, a un Dios que suple nuestras necesidades cuando las tenemos, a un Dios que nos consuela en nuestras tribulaciones y que nos dio una esperanza viva por la resurrección de entre los muertos. Tenemos la gracia y el privilegio de servir al Dios vivo y no a los ídolos, que tienen ojos pero no ven, tienen pies pero no caminan, y como no andan, los tienen que cargar. Y nosotros no cargamos a nuestro Dios, Él nos lleva en sus brazos. Si tú estás aquí en esta mañana y no has entregado tu vida a Cristo, y no te has arrepentido, dices que no, criatura, pero no es cierto, tú lo sabes. Yo te invito hoy para que entregues tu corazón a Cristo. Te invito para que dejes de jugar también a otros que ya siendo cristianos son muy ligeros, son muy light, son muy superficiales. Ahí se la llevan. Pero si ustedes dimensionan la grandeza de lo que hizo Jesús en la cruz, es como para decir, Señor, si tú diste tu vida, como cantamos en la mañana, yo también quiero dar mi vida, viviéndola para ti. Entrega tu vida a Cristo y los demás alíñense con el Señor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias. Gracias por tu plan maravilloso de salvación, que nos viste en semejante condición de condenación y tuviste misericordia. Y enviaste a tu único, a Jesús, tu único Hijo, al Cordero de Dios, que quitaría el pecado del mundo. De tal manera nos amaste que lo enviaste para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hoy puede ser el encuentro trascendental para la vida de algunos aquí, que se encuentren con Jesús. Ayer sucedió algo tremendo. Así con sus ojos cerrados escuche esto que sucedió anoche. Cuando yo terminé el mensaje, un joven se precipitó casi alocadamente queriendo hablar conmigo y me dijo, pastor, ¿sabe? Dice, yo iba rumbo al estadio porque mis amigos me invitaron para ir a ver el partido allá en el estadio OmniLife, en el estadio Jalisco, me dijo. Dice, pero yo tengo 8 años que he estado metiéndome a mi cuarto desilusionado de ese Cristo falso que hablan muchos. Tengo 8 años diciéndole a Dios, yo quiero conocerte, quiero conocerte. Y hoy cuando iba, hermano, aquí enfrente, dice, por la de Federalismo, algo me hizo voltear y vi este edificio. Y algo que no sé cómo explicarlo me hizo regresarme. Y había unas cuantas personas, oiga, ¿qué es aquí? Me dijeron, es una iglesia cristiana. Oh, ¿y de qué hablan? De la Biblia. Y me quedé a la reunión, dice. Es un testimonio, son casos poco usuales. Porque me dice, pastor, hoy me encontré con el Cristo vivo. Yo creo, dijo, todo lo que usted predicó. Yo creo la Biblia. Pero yo no sabía cómo ni dónde, pero hoy me he encontrado con el Cristo vivo. Si usted lo hubiera visto el rostro, cómo irradiaba una luz impresionante. Dice, ahora no me importa, mis amigos, ya hasta apagué el celular, dice, ya estamos en el estadio. Yo lo único que les contesté fue una vez, no me importa ya eso, me importa mi eternidad, dijo. Y hoy dice, soy hijo de Dios. Y me abrazó que casi me rompe los huesos. Si hay alguien así, con esa hambre, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque recibirás la justicia de Dios en Cristo. Te damos gracias, Señor. Concede arrepentimiento para vida, Señor, y no un simple emocionalismo. Y los que se dicen cristianos, pero que son ligeros, juegan contigo, con tu palabra, Señor, que por tu Espíritu hayan podido ver la dimensión de la grandeza de tu sacrificio, Señor.
de que tú verdaderamente diste tu vida en esa cruz, pero resucitaste para mi justificación. En el nombre de Jesús, eterna gratitud, Padre. Amén. Gracias, Señor. Que Dios los bendiga a todos.